usted como iglesia de Cristo, preste mucha atención, porque esto es con usted y conmigo. Dios está hablando a la iglesia venezolana. Dios está hablando a su cuerpo en esta nación. Y es necesario de que nosotros, considerándonos parte de ese cuerpo, prestemos mucha atención. Así que estén atentos de lo que Dios dice en esta mañana. Pues Dios hoy le dice a la iglesia venezolana, de la cual usted y yo formamos parte: sígueme. Sígueme. La enseñanza de hoy, que más que una enseñanza es un mensaje de parte del Señor para nosotros, está fundamentada en el texto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Vamos a buscarlo, porque de allí parte este mensaje que Dios, estoy seguro, envió a este servidor a que les dijera. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice: entonces llamó a la multitud, Jesús, y a sus discípulos, y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Quien venga en pos de mí, dice el Señor, a la iglesia de Venezuela. Y estoy seguro que no es la única voz que se ha levantado para decir esto. Esto Dios lo está diciendo desde hace 2 años. Y es la directriz por la cual vivimos el contexto que vivimos. Es un contexto que atañe principalmente a la iglesia. El contexto nacional, por el cual muchos ministros del Señor hoy predican y justifican el contexto con justicia de Dios por los pecados de los venezolanos. Déjenme decirles que le atañe al ministro y al pueblo que Dios le dio a cuidar, más que a los que no conocen del Señor, que son venezolanos. Yo no sé si usted me entendió lo que dije, pero el contexto nos atañe y nos da un mayor peso de responsabilidad a nosotros como iglesia de Cristo, antes que a los que están afuera, que aún no han conocido al Señor. El llamado de Dios es: si vienes en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos verdaderamente están dispuestos a ir en busca de Jesús en este tiempo? Muchas gracias por esos amén y ese gesto de disposición. Porque esto es para usted y para todos los que aquí están, que quizás no son la iglesia repleta, pero es para usted como punta de lanza de lo que Dios anhela hacer y solamente espera por nuestro accionar en la fe. Cuando hablamos de este texto, nos damos cuenta que hay 3 claras directrices para ir en busca de Jesús. Y me llama mucho la atención que Jesús estaba con sus discípulos y estaba con la gente que le seguía, la gente que se veía atraída al mensaje del Maestro. No se lo estaba diciendo a quien no le conocía. Quien iba detrás de Jesús identificaba a Jesús como el Mesías o como un gran rabí, como un gran profeta. Y aún a sus discípulos le dice: si vienen a buscarme, si vienen en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. 3 grandes directrices que Dios le deja a aquellos que siguen a Cristo y que necesitan buscarle verdaderamente para hallar lo que Dios tiene. 3 directrices de las cuales hoy vamos a conversar un poco usted y yo, porque es necesario de que la iglesia escuche y atienda el llamado que Dios está haciendo para Venezuela. Y cuando hablo de Venezuela, hablo de la iglesia venezolana, ese remanente que forma parte del cuerpo universal de Cristo y que de lo cual nosotros tenemos una cuota de responsabilidad como iglesia local.
La primera directriz o la primera condición que el Señor coloca a la iglesia es negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Alguien que me diga, estamos en familia y somos pocos y nos escuchamos. ¿Qué entiende usted rápidamente por negarse a sí mismo? Alguien que lo diga. A ver, Manuel. Amén. Amén. Negarse a sí mismo es sustituir nuestra voluntad, nuestros intereses, nuestros criterios, nuestros puntos de vista, nuestras formas, por los criterios, por las formas, por las estrategias del que todo lo puede, del que todo lo es. Como lo dice mi hermano Manuel, abandonarse plenamente al Señor. Negarse a sí mismo es abandonar literalmente de lo que nosotros estamos constituidos. Estamos constituidos de una serie de formas, de criterios, de principios que nos hacen lo que nosotros somos. A partir de la fe, necesitamos vivir el criterio del reino, accionar bajo el criterio del reino, actuar bajo la forma como lo haría el reino. Y para ello Jesús no estuvo un día en la tierra, estuvo 3 y medio aproximadamente, para que aprendiéramos a vivir como Él vivió. De tal manera de que necesitamos como iglesia, y esto es para ti como iglesia, yo no le estoy hablando a 4 paredes. Estas 4 paredes el Señor demostró que no eran más de lo que hoy decimos, 4 paredes. Estuvo cerrada por 1 año, año y pico. Y cada uno de nosotros nos fuimos a nuestros hogares y seguimos representando a la iglesia de Cristo. El Señor demostró de que más que una estructura física, necesita trabajar con nuestra estructura y nuestra constitución espiritual. El Señor necesita trabajar en ti y en mí como iglesia. Así que esto es contigo, iglesia. Necesitas estar escondido en el Señor. Necesitas esconderte detrás del Señor. Necesitamos representar a Cristo más que a nosotros mismos. No podemos seguir viviendo de la manera como lo estamos haciendo. En humildad tenemos que ser autocríticos como iglesia y decir en qué puedo mejorar. Mis criterios no pueden ir por delante de los criterios del reino. Iglesia, nuestra imagen, nuestra forma, nuestra percepción corporativa no puede ir delante de la imagen del Mesías. La palabra nos dice que Él nos lavó con agua y a través de su palabra para presentarnos puros y sin manchas, para exhibirnos puros y sin manchas. La iglesia de Cristo debe de estar inmaculada, sin defectos, para representar dignamente a quien nos llamó. Necesitamos revisar nuestro rumbo, pues nuestra imagen como persona y como iglesia, nuestra imagen corporativa no puede estar por encima de la imagen de Jesús. Niégate a ti mismo, iglesia. Niégate a ti mismo. El Señor lo dice en esta mañana, créanme, y lo va a seguir diciendo por medio de cada fiel que aquí se levante. Les garantizo que va a haber días y días en que ustedes recordarán los principios del Rey bajo este tópico que estamos tocando el día de hoy. Se hablará de principios de reino, se los garantizo, porque el Señor va a inquietar a cada uno de los que aquí se paren para redimir el camino como iglesia de Cristo que somos, representantes de Cristo que somos. Primero iglesia de Cristo, después que venga lo demás. Lamentablemente la imagen corporativa de las iglesias de Venezuela en algún momento de su existencia se perdieron o se desvincularon del fin por el cual se constituyeron como imagen o como iglesia local. El colocarle nombres a iglesias no está mal. El interponer o el anteponer
el nombre y la imagen de la iglesia por encima de lo que verdaderamente permanece, que es Cristo y sus estatutos, allí es donde está el problema. No podemos, hasta el día de hoy no podemos. Si así queremos vivir, simplemente obtendremos una parte de la herencia, la salvación. Jesús allí le hablaba a su iglesia, a sus apóstoles, le hablaba a los que venían detrás de los apóstoles y les colocó este llamado, este sagrado llamado: niégate a ti mismo primeramente. No estamos llamados a ser salvos y solo salvos. Y me vengo cada domingo a la congregación para garantizar mi salvación. Déjame decirte algo. Si fuiste constituida o constituido discípulo de Cristo, necesitas ir mucho más allá del llamado a salvación. Necesitas entender de que a partir de ti hay mucho más que la salvación de parte del Señor. Necesitas entender de que necesitas accionar bajo las decisiones y criterios del reino. Que nuestra forma, nuestra manera de vivir, nuestro accionar cada vez que nos levantamos sea cónsono con las acciones del reino de Dios. Cada vez que accionemos las formas, cada vez que promovamos nuestra imagen corporativa, a partir de hoy quiero que sea pensando en la motivación por la cual constituimos Genezaret. Y que seamos modelo para esta nación, de que por encima de cualquier estrategia corporativa necesitamos mantener y prevalecer el fundamento, y es representar a quien nos llamó, al quien nos constituyó como Genezaret, al que nos dio estrategias, al que nos dio estructura para nosotros ejercer el amor de Cristo en la tierra. Necesitamos entender de que esa es nuestra bandera y que siempre lo será, de tal manera de que cada estrategia, cada forma, cada decisión, cada acción de cualquiera de las estructuras que fueron concedidas por el Señor deben de ser adheridas a la forma del Señor, fundamentadas en el amor del Señor, que siempre vaya en pro de lo que hay en lo más profundo del corazón del Señor. ¿Qué es lo que hay en lo más profundo del corazón del Señor? La gente. La gente. Si amamos a los pequeñitos, dice la palabra, yo a ustedes los miraré con misericordia. Estoy interpretando. Si nos enfocamos en amar al que está perdido, al que se equivoca, al que es difícil de tratar, al que no quiere entrar por el redil de la forma, necesitamos ser o aplicar el carácter de Cristo. Pero no nos podemos desvincular jamás del fondo. ¿Y cuál es el fondo? Manifestar, reflejar a Cristo. Iglesia, somos uno y somos inmaculados, puros y sin manchas porque representamos a Cristo. El día que dejamos de representar a Cristo y comenzamos a representar una imagen corporativa con formas, estructuras y dogmas que se alejan del amor de Dios, hasta ese día fuimos agradables a la presencia del Señor. Yo quiero que usted se lleve esto en el corazón. Niégate a ti mismo para verdaderamente ir en pos de Cristo. Permiso. Esta palabra pesa y me ha pesado en el espíritu bastante. En estas últimas quizás 24 horas. Niégate a ti mismo. Viene a mi memoria, yo sé que el tiempo es corto, el joven rico. El joven rico es una representación, me decía el Señor, de la iglesia venezolana. Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la salvación? Fácil, cumple los mandamientos, haz todos los estatutos planteados en la ley. Usted sabe de lo que estoy hablando, no sea tan literal, usted sabe de lo que estoy hablando. Señor, yo todo eso lo he cumplido. ¿Quieres más? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico fue llamado por el mismo anhelo que había en su corazón a ir a otro nivel,
al nivel de la iglesia, ¿saben? Cuando la palabra dice que somos inmaculados como iglesia, inmaculado significa sin mancha. La perfección amerita negarse a sí mismo. El joven rico, el Señor le dijo entre líneas, niégate a ti mismo. Y él se fue triste porque no pudo. La iglesia venezolana en tiempos atrás gozó de muchos privilegios, de muchos beneficios de parte del Señor. Cuán peligroso es, familia, cuando la bonanza viene a la vida de un hijo de Dios. Usted dirá, ¿de qué estás hablando, pastor, si estamos aquí para hallar la bendición de Dios? Déjame decirte que hoy no te vengo a hablar de bendición. Te vengo a hablar de una gran bendición. Y es la de estar con el Mesías. Es la de gozar de la riqueza del reino. Así que el joven rico se fue triste y la iglesia muchas veces desistió de la procesión de Cristo por no entregar lo que se le había concedido por gracia. Y se alejaron de la presencia del Señor. Y esto me conmovió fuertemente, ¿saben? Porque lo que quiero es ver una nación redimida. Y eso está en nuestros lomos como iglesia de Cristo. Aquel joven se fue y se desvinculó de Cristo, quizás temporalmente, no lo sé. Pero lo que fue en ese momento una propuesta maravillosa para su vida, para su avance, para su riqueza que no perece, se convirtió en un muro, en una condición que se levantó como una muralla entre él y el Mesías. Nosotros como iglesia, familia, escuche bien, estamos llamados para ser puente de Dios para Venezuela. No podemos ser muro. No estamos llamados a ser un muro para que la gente entre a la fe, a la misericordia infinita que Dios nos dio a nosotros primeramente. Estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, iglesia, primera condición del Señor para redimir y encauzar el reino de los cielos en esta nación: niégate a ti misma. La segunda condición dice: tome su cruz, dice Jesús. Tomar la cruz en la concepción evangélica tradicional significa padecer por Cristo. Significa, en la concepción de muchos evangélicos, significa sufrir por el Señor. Y déjenme decirles que no estoy tan de acuerdo con esa interpretación, porque si bien es cierto, padeceremos aflicciones en un mundo en donde totalmente va divergente a los estatutos del Señor, no literalmente la cruz representa sufrir únicamente. Cuando Jesús hablaba de su cruz, fíjense que él dice allí: tomen su cruz, no la mía. La cruz de Jesús sí representó sacrificio, sufrimiento, dolor, porque ese fue el llamado de Jesús en la tierra: venir a ser el cordero inmolado, ¿sí o no? Y cuando él estaba padeciendo en la cruz, antes de perecer físicamente, dijo: consumado es. Su propósito en la tierra, consumado es. Mi pregunta es: ¿cuál es tu propósito en la tierra? Porque eso es lo que representa la cruz. El propósito, tu propósito. El Señor nos está diciendo: niégate a ti mismo, toma tu propósito, que no es la cruz, literalmente. Que vienen padecimientos, que vienen conflictos, que vienen pruebas para reforzar tu carácter como hijo de la fe, claro. Pero no tienes que morir en una cruz. A veces uno le pregunta a un hermano: hermano, ¿cómo estás aquí, hermano? Llevando la cruz, sufriendo, hermano. Puedes pasar toda la vida sufriendo por hacer lo que crees que es lo que Dios te mandó a hacer. Pero si no estás en la procesión de Cristo y el Señor no te dice literalmente qué es lo que debes de hacer, te voy a decir algo que no te va a gustar. Es probable de que pases toda la vida refrescando una conciencia religiosa y un espíritu estéril para la dinámica del reino de Dios. La cruz representa el reto que tenemos todos como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. Que a partir de hoy, cada día, usted no se levante sin el afán santo de preguntarle al Señor y dejarlo sordo como aquella viuda: hazme justicia. Decirle: Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ¿para qué existo?
Y que cuando venga la conciencia religiosa a decirte, bueno, abre la iglesia o limpia o lo que te toque hacer en la iglesia o establece tu grupo de evangelización y vete, tú le digas, eso está bien, pero ¿qué es mi parte del asunto en tu agenda? ¿Cuál es mi propósito personal? Me estás hablando de un propósito corporativo, Señor. Eso se lo diste a toda la iglesia, y de hacer discípulos y predicar el evangelio. Pero para Rubén, para Virginia, para todos los que están aquí, hay un propósito particular y es la cruz que tú tienes que llevar. Es una cruz que te va a llevar a la gloria, que te va a llevar a estar codo a codo con el Mesías, cerca. Así que en sus oraciones a partir de hoy comiencen a declarar y a preguntar, Señor, dame mi propósito. Dame mi propósito. Porque si habitamos en el propósito de Dios, que es nuestra cruz, podemos seguir al Mesías. Podemos estar plenos. Podemos sentarnos en un trono confortable hecho a nuestra medida. Así no tendrás pensamientos melancólicos en el día a día. Así no vendrá el enemigo a decirte que eres inútil e inservible. Y que lo que haces cada día es una repetición que a nadie afecta. Ahora puedo entender cuando recibí esa palabra por qué tantos pastores se suicidan a nivel mundial. Hace poco hubo una noticia de un pastor que se suicidó. Terrible. Ahora entiendo por qué la melancolía llega al ser humano, que dice ser discípulo del reino. Hermanos, si no sabemos cuál es nuestra cruz, detengamos nuestro avance, cesemos un poco la actividad y metámonos en oración con el Señor hasta que salgamos con nuestra cruz radiante, con la frente en alto y decir, ahora sí sigo al Maestro. Viene a mi mente uno de los libros que he leído de un hombre que se llama, si no me equivoco, entre tantos libros, creo que ese era de Mike Bickle, no recuerdo. Creo que se llama Un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre estaba en las asambleas del Señor, en las iglesias de las asambleas del Señor, y siempre anheló el pastorado. Se desvivía emocionalmente porque llegara ese flamante día en donde finalmente la asamblea lo nombrara pastor. Llegó el día después de tantos años. Su esposa estaba que no cabía en la silla. Finalmente nos reconocieron como lo que somos, pastores. Y resulta que en ese tiempo el Señor llama a Mike y le dice, desiste de ese llamado. Imagínense ustedes, lo que habían anhelado toda la vida, y el Señor le dice, desiste de ese llamado. Y el hombre lo meditó, lo masticó, no lo podía tragar hasta que finalmente se decidió por lo mejor. Y desistió al pastorado de aquella iglesia en Estados Unidos. A la mujer le iba a dar un infarto. Mi hijo, tantos años orando y ayunando por esto, y ahora me dice que vas a renunciar el primer mes al pastorado. ¿Qué locura es esa? Y el hombre tomó la decisión y se fue triste y a la vez entusiasmado, y compró un tráiler, una casa rodante, y la colocó en el jardín de su casa y se encerró con el Señor a preguntarle ¿por qué? ¿Por qué después que anhelé tanto aquella asignación de la asamblea tú me la quitas y me obligas a renunciar a lo que tanto he anhelado? Y estuvo allí casi un mes. Entre comillas, casi un mes. Porque hasta el sol de hoy, y estamos hablando de algo que ocurrió en los 80, en los 70, no recuerdo literalmente. Hasta el sol de hoy, esa oración no se detuvo. Para hacerles el cuento corto, porque no me va a dar chance. Hoy, ese hombre es el fundador y director de House of Prayer. No sé si la han escuchado. Casa de oración o casa de oradores. Es una institución religiosa, vamos a decirlo así, que se mueve en oración desde aquel día hasta el sol de hoy, ininterrumpidamente. Y que en el mundo tiene no sé cuántos países metidos en la dinámica de lo que Dios le mandó a hacer a ese hombre. Ese es el propósito de Dios. ¿Saben qué pasa o qué pasó? Porque estoy declarando de que esta voz se está levantando en todas las iglesias a nivel nacional. Que los hombres que Dios levantó en algún momento se conformaron con la cuota de gloria que habían obtenido hasta ese momento y no dejaron que el propósito de Dios lo llevara hacia donde Dios había destinado que tenían que llegar.
Se conformaron como el muchachito cuando se le da una chupeta. Y resulta que la mamá le tiene una bolsa llena de golosinas y dice, no, esto es mío ya, y se aleja y se esconde. Y la madre, pero es que yo te compré una bolsa de chocolates de golosinas. Nosotros necesitamos vivir la mejor versión de fe que Dios destinó para nosotros. Necesitamos apoderarnos del propósito por el cual hoy estamos aquí recibiendo esta palabra. Necesitamos llegar hasta donde Dios dijo que nosotros íbamos a llegar. No nos conformemos, ni con lo que dice el hombre, ni con los años que he vivido, ni las fuerzas que he desgastado. Porque Dios siempre tiene misericordia y un nuevo comienzo. Aquí le hablo a todas las edades. Es tiempo de renacer en el llamado que un día recibimos. Es tiempo de seguir al Señor, tomar nuestra cruz e ir en pos del propósito de Dios en nuestras vidas. Mis amados, es la única manera de justificar nuestra existencia y nuestro llamado en la fe. Déjenme decirles algo que vino a mi corazón esta mañana y lo quiero leer literalmente. Por la fe, escuchen esto, por la fe somos justificados y gozamos hoy de paz y salvación para con Cristo. ¿Sí o no? Pero esa misma fe nos va a demandar que justifiquemos nuestra existencia a través de la consumación del propósito de Dios en nuestras vidas. Por la fe fuimos salvos, pero esta fe nos acusa día a día. Y es por eso que a veces sentimos vacío existencial y decimos algo falta, es que algo falta, es que algo falta. ¿Saben qué falta? Que hay algo dentro de nosotros que nos grita, consúmame, consúmame, consúmame. Aquí estoy, para eso te constituí, para eso te engendré, para eso naciste. Y esto es un misterio del reino, para eso nacimos, familia. No nacimos solamente para ser papá, para constituir una ferretería o 3 ferreterías o 3 negocios. Nacimos para llevar a cabo el propósito de Dios. La palabra dice en Efesios 2:10, y los preparé, los he predestinado para andar en toda buena obra. Esa buena obra es la cruz. Y la predestinación tiene que ver con qué es primero. Antes de Dios constituir a Anderson, constituyó el propósito de Anderson. Porque así trabaja Dios. Él es un arquitecto perfecto. Antes de hacer a este servidor dijo, ya va, yo te voy a hacer, te voy a dar tus dotes, tus capacidades, pero te voy a hacer para esto. Y por ello es que justifico tu existencia. Entonces tenemos que honrar a nuestro mayor, a nuestros mayores, ¿o no? Y el propósito, la cruz, se antepone a nosotros mismos. Así que no hay excusas para no llevar a cabo y no justificar nuestra existencia por medio de la cruz. Amén. Necesitamos justificar nuestra vida. Y necesitamos, ¿saben?, llevar a cabo la agenda del reino. Esto es importante, familia, y quiero que entre a lo más profundo de su ser en esta mañana. Cuando nosotros conseguimos, podemos gritar, ¡Eureka! Lo he conseguido. El propósito de Dios, usted comienza a activar la dinámica del reino en su vida y hay una porción de la agenda del reino que usted va a llevar a cabo. ¿Qué empresa, qué corporación te puede brindar tal honor de llevar a cabo una porción de la agenda del reino? ¿Usted se imagina eso? Y a eso fuimos llamados, a formar parte de la agenda del reino. ¿Saben qué pasa cuando nosotros activamos la agenda del reino? Nosotros nos llenamos de revelación y de poder. Y allí comenzamos a vivir el evangelio que tanto leemos y por el cual tanto suspiramos. Donde Pablo, por ejemplo, allá preso, iban y le quitaban los trapitos que tenía encima y se lo llevaban a los enfermos para ser curados. Yo cuando leí eso dije, ¿what? ¿Qué clase de ser humano era este? ¿Qué clase de ser humano es este que apenas sus vestiduras activan el poder de Dios? O cuando Pablo decía, bueno, el Espíritu me está obligando a ir a este lugar. No pudimos ir a aquel lugar, pero el Espíritu nos llevó, fue a aquel lugar. ¿What?
O sea que el Espíritu está hasta en lo mínimo de tu agenda, porque es la agenda de Él. ¿De qué está hecho este hombre?, decía yo. O digo todavía. Revelación y poder cuando activamos la agenda del reino. Yo voy a leer algo rapidito que nos va a confrontar. Marcos 8:31, allí mismo, lo voy a leer rapidito. Luego comenzó a enseñarles Jesús a los discípulos. Esto fue antes del texto base. Esto fue unos minutos antes. Miren lo que les dice. Luego comenzó a enseñarles y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Inmediatamente Pedro se levanta y lo llama aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La actitud de Pedro es un reflejo del camino que debía transitar Pedro hasta ese momento. Pedro no entendía. Igual como en el capítulo 9:30, tampoco se entendió. Allí les vuelvo a decir: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarlo. Ellos no entendían la agenda del reino. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque aún no se habían negado a ellos mismos. Porque aún no habían tomado su cruz. Ellos estaban en un proceso de aprendizaje. Como nosotros hoy recibimos esta palabra de parte de Dios y activamos con diligencia como siervos humildes, con un espíritu enseñable y diligentes. Él no entendía y decía: ¿pero cómo? Y Jesús lo reprende: aléjate de mí, Satanás. ¿Cuántas oraciones apegadas al corazón hemos hecho? ¿Cuántas peticiones hemos llevado a los pies del Señor con la mejor disposición, pero que no está alineado a la revelación de Cristo y no se da? ¿O no? ¿Cuánto hemos orado porque Venezuela cambie de gobernante? Vamos a hablar claro, y disculpen que toque este tema. Un gobernante que le tema. ¿Cuánto no oramos en ¿cómo se llama? En las gradas de la vereda. Y dijimos: hasta tal día. Yo recuerdo que una vez se levantó una voz: hasta este día el Señor dice que va a estar esta gente. Ya hoy es 2021, casi 2022. ¿Qué pasó allí? No hemos entendido, porque no se nos ha sido revelado. No porque no esté allí, porque no hay cielo cerrado para Venezuela. No hay cielo cerrado para la iglesia venezolana. El cielo está abierto. El cielo y el reino está aquí. Nuestra disposición es la que necesita ser apta para arrebatar el reino de los cielos. Él no lo entendía en ese momento. Y saben, en el tiempo entendió muchas cosas. Y comenzó a ser revelado en el Espíritu a Pedro el llamado, su propósito y todo el poder que Dios después manifestó en él. Hablando de poder, viene a mi memoria también cuando Jesús sana a aquel muchacho endemoniado. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo. El muchacho era zarandeado y dice el padre del muchacho que dice la crónica que el padre busca a los discípulos de Cristo y le dice: oye, vengan, que mi hijo cruje los dientes, bota espuma por la boca, es zarandeado, hay un espíritu inmundo que lo gobierna. Y los discípulos fueron y oraron y nada pasó. Escuche esto. Se lo llevaron al Mesías, al maestro. Haz algo por mi hijo, dice aquel padre desesperado. Ese espíritu inmundo lo lleva al fuego, lo tira al agua, lo va a matar. Para hacerles el cuento corto, el Señor reprendió a aquel espíritu y aquel muchacho quedó sano. Los discípulos de Cristo no pudieron sacar con la autoridad que se le fue concedida para ir a echar fuera demonios. Es que este género sale con ayuno y oración. Pero más adelante la palabra, unas cuantas líneas adelante, la palabra revela la condición del corazón de estos discípulos hasta ese momento, por lo cual eran inoperables.
en el reino de los cielos con el poder que Dios había manifestado. Escuchen esto, iglesia. Estoy hablando de unas líneas después, no estoy hablando de otro libro. Miren lo que dice. Marcos 9:33. Llegaron a Capernaum. Eso fue justamente después del acontecimiento del endemoniado. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó. Jesús sabía. ¿Qué venían discutiendo ustedes en el camino? Aparentemente había una discusión muy discreta entre ellos. Una discusión que no era perceptible al ojo natural, pero que Jesús, investido del Espíritu, que le revelaba y le discernía cada circunstancia, se dio cuenta y le preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Miren lo que dijeron ellos. Pero ellos se quedaron callados, les dio vergüenza, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. La palabra no escribe las cosas, o Dios no escribió las cosas en su palabra para que las dejemos allí aisladas. Allí Dios nos quería mostrar que un corazón que tiene competencia con el hermano, con el amigo en Cristo, con el compañero, con el codiscípulo, y quiere manifestar grandeza de cara a su hermano, no tiene los recursos en su actitud para administrar el poder de Cristo, para administrar la revelación de la agenda del reino para la ciudad, para la nación en este tiempo. Ellos venían discutiendo quién era el más grande, quién era el que tenía el derecho a estar más cerca del maestro. Y mientras esto ocurría, el reino espiritual se movía y ellos lo ignoraban. La iglesia de este tiempo venezolana no puede ignorar más la agenda del reino, porque el reino avanza. La voluntad de Dios se consuma o se lleva a cabo. Y nosotros no podemos estar ignorantes, declarando vanas repeticiones que tanto criticamos de otras religiones, cuando no son ni arte ni parte del brazo derecho de Dios para esta nación. Es tiempo de hallar la revelación, es tiempo de hallar el poder, es tiempo de obtener plenamente la herencia por la cual hoy estamos aquí y nos hacemos llamar iglesia. Este es el tiempo, y es contigo y es conmigo. Revelación y poder necesario para llevar a cabo nuestro destino profético como discípulos de Cristo. Amén. Y por último, sígueme, dice el Señor. Ahora sí. Yo sé que esto confronta, yo tengo más de 10 años en la fe. Y que el Señor me diga a mí, ahora sí, sígueme. A mí me confronta, ¿saben? Pero ¿cómo me va a decir el Señor eso si yo tengo 22 años, 25 años siguiéndole? Cumpliendo todos los estatutos que Él demanda. El Señor te dice hoy, sígueme. Eso sí, niégate a ti mismo, niégate a ti misma. Toma el propósito que tengo guardado allí empolvado. Búscalo, como dice la palabra. Quien busca encuentra, quien toca la puerta se le abre. Insiste. Y yo te daré y te abriré las puertas del reino para que tú habites en lo espiritual y no seas tan natural. Que te desvincules de tanta religiosidad, que te quites el velo que tanto has juzgado y criticado en el tiempo de otras religiones y de otros dogmas. Y comiences a habitar en lo que tengo preparado para ti, que es más grande de lo que tú estás aspirando, que es mucho más grande de lo que tú crees para lo cual existes, que es mucho más grande que la asignación que un hombre te ha dado. El Señor le dice a la iglesia, iglesia, esconde tu existencia en mi presencia. Sígueme, sígueme, pero de verdad, con un corazón humillado, sin ínfulas de figurar delante de nadie ni de nada, como un espejo de lo que yo soy, dice el Señor. Sígueme, que te daré lo inimaginable en tu constitución natural. Créanme, seguir a Cristo es andar detrás de sus pasos, eso sí, de cerca. Seguir a Cristo no es ir delante del Señor.
La iglesia venezolana, y esto lo digo con propiedad, en algún momento se adelantó a la procesión de Cristo. Se adelantó a la caravana. ¿Y qué pasa cuando nos adelantamos? Que la gente no ve a Cristo. La gente nos ve a nosotros. Y nosotros le damos la espalda al Señor. ¿Sí o no? No podemos adelantarnos. Nada, ni ninguna circunstancia, ni nadie, ni ninguna hueste espiritual puede desvirtuar la imagen, la investidura, la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nadie. Por muy bonito, por muy bien vestido, por muy letrado, por muy homilético o hermenéutico que sea, nadie puede desvincular a Dios de su gloria. Puede confundir la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque quedamos mal cuando nos ponemos delante del Señor. No cumplimos con la expectativa, y como no cumplimos con la expectativa, quedamos avergonzados. Y eso es lo que está pasando con la iglesia venezolana, que está quedando avergonzada, pero hasta hoy, porque el Señor ha levantado voces en misericordia. Y está diciendo: sígueme, niégate de una buena vez por todas. Toma tu propósito, que es grande, fructífero y trascendental hacia las siguientes generaciones, y sígueme. Porque para eso existes como iglesia, para eso te lavé con mi sangre, para eso te limpié. No podemos ir delante del Señor. No podemos ir tan atrás del Señor tampoco. Se nos pierde de vista. Tenemos que ser diligentes. Y si algo caracteriza a esta iglesia es la diligencia. Tenemos que ir allí, pegaditos con el Señor. Muy atrás no lo escuchamos. Y cuando no se escucha algo se olvida. Como decía el apóstol, en la repetición está la enseñanza también. Y mientras Jesús hable a nuestro oído, nosotros podemos estar alimentándonos de Él. Y podrán venir los vientos y las circunstancias, pero nos mantendremos allí cimentados sobre la roca que no se mueve. Cerquita del Señor. Seguir a Cristo es tener la convicción que detrás de Él, a su ritmo, estaremos mejor. Déjenme decirles algo, muchas veces el Señor, en su andar, y nosotros atrás, sabiamente, humildemente, de pronto el Señor se detiene. Espera, Luis Arturo, y observa. Y mira, a ver de qué estamos hechos. El estar detenidos, aparentemente, no significa que estemos inertes en el espíritu. El Señor se detiene, espera y observa. Viene a mi mente una circunstancia en donde venían los cabezones, que todavía estaban cabezones, los 12, detrás del Mesías. Y pasó un día y pasó otro día y venía la tercera jornada y de pronto uno que era atolondrado, que no se callaba nada, que era imprudente, comenzó a mirar la multitud y miraba al Señor. Y el hombre caminando y ministrando y... Señor, sí, dime, tenemos 3 días ministrando y caminando y enseñando. Esta gente tiene 3 días sin alimentarse. Despídala antes de que perezcan en medio de la circunstancia y después nos echen la culpa a nosotros y sea peor la circunstancia. Ya con lo que tenemos encima basta. Y el Señor les dijo: mijo, dale tú de comer. Tú tienes la capacidad de alimentar a esa gente. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por los que han tenido hambre en este tiempo? ¿Cuántos nos hemos desgastado en oración, en noches de clamor, pidiendo por los que están enfermos y no tienen dónde asistir su dolencia? Porque la crisis sanitaria y de salud que hay en Venezuela es terrible.
¿Cuánto hemos gritado al Señor a espaldas de Él, cerca, esperanzados de tener la respuesta? Y el Señor le dice hoy a la iglesia: dales tú de comer. Dales tú de comer. Él se detuvo para observar a la iglesia. Y en ese detenimiento han salido muchas cosas a la luz de las carencias de la iglesia venezolana para soportar la demanda de un pueblo que está a los lomos de la iglesia de Cristo. Isaías 30:18 dice: por lo tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros. Guarde esto en su corazón. Por lo tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que en Él esperan. El Señor espera, y porque Él espera. Ahora, porque yo cuando leí esto decía, pero ¿por qué? Porque Él espera. ¿Cómo es que me va a bendecir porque Él espera? Porque en medio de la espera Él está viendo, observando qué estamos haciendo nosotros. Y conforme sea nuestra actitud, nuestra postura como embajadores del reino, Él levantará su mano y bendecirá conforme a nuestras peticiones y a nuestro ministerio. Y el pueblo no perecerá. Escuchen, el pueblo, por causa del ministerio de cada uno de ustedes, no perecerá. Por eso el Señor levanta su mano una vez que espera. Cuán bienaventurados son los que en Él esperan, mis amados. Seguir a Cristo es el mayor acto de adoración, de fe, de reconocimiento y de humillación delante del Rey de Reyes. Podemos adorar todo lo que queramos. Podemos cantar, eso está bueno. A Dios le gusta, somos herramientas para alabanza de su gloria. Pero seguir a Jesús bajo las condiciones que Él aquí establece nos hace respirar adoración. Cada aliento de nuestra vida es olor fragante al Señor. Y el Señor se levanta de su trono y dice: mira a mi siervo Teidi. Mira cómo se comporta bajo el temor. Él es agradable a mi presencia. Y de pronto los hombres no conocen de quién estamos hablando, pero el Señor sí. Y en la gloria que permanece, esa persona será reconocida perennemente. Por eso emulo unas palabras que escuché en este púlpito un día hace mucho tiempo atrás. En el cielo habrán sorpresas, muchas sorpresas. Concluyo. Mis amados, 3 condiciones para seguir a Jesús: negar nuestros intereses, nuestros objetivos a alcanzar, nuestras formas de hacer las cosas, y emular a Cristo en todo, emulando, reflejando su amor, su manera de accionar. Que cada estrategia que se levante en la iglesia tenga una pregunta como fundamento: ¿cómo lo haría Jesús? No, que fulana llegó y dijo y tal y solicitó y tal y cual. Ajá, pero así no lo planificamos. Sí, pero ay, ¿cómo hacemos? Imagínate. Me detengo y digo: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué hizo Jesús con la pecadora a punto de ser apedreada? ¿Qué hizo? ¿Cuántas veces mandó Jesús a perdonar? Y no es convertirnos en alcahuetas. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Llévese esa pregunta en cada decisión y estrategia que usted tome, incluso dentro de sus trabajos, que son honrosos porque Dios se los dio. ¿Cómo llevaría este negocio Jesús? Jesús quiere ser parte de cada una de las aristas de nuestra vida. Y por eso nos manda a negarnos a nosotros mismos, para posteriormente
ser dignos de llevar la cruz que Él nos designó. Ja. Ja. La palabra dice que Dios concedió a Cristo, luego del sacrificio de la cruz, de su cruz, todo principado y potestad, todo reinado del mundo y del reino espiritual fue sometido a los pies del Mesías. Asimismo, la palabra nos dice, escuchen esto, que somos coherederos. Sevigne, somos coherederos y no de hombre, del Mesías. Del Mesías. Iglesia, no pongamos en poco la cruz que Dios nos designó. Y aunque muchos de nosotros no la conozcamos, entendamos por el Espíritu y por la fe de que es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Así que vamos en pos de ella. Yo recuerdo que cuando evangelizaba en la Concepción a mis hermanos, yo le decía a los paisanos: si usted tiene una herencia en Colombia y a usted le llega una carta, un comunicado y le dice: usted tiene 600 mil millones de pesos en Colombia, ¿qué hace usted? Me decían las paisanas: me voy para Colombia a buscar eso rápido, me llevo a mi hijo tal y me voy. Hoy tenemos garantía de herencia. Hoy les digo a ustedes que no son 600 mil millones de pesos, que es algo que todo el oro y la plata del mundo no puede comprar. ¿Por qué? Porque es una riqueza permanente donde el ladrón no puede hacer nada para robarla, ni la polilla nada para corromperla. Es una corona incorruptible para ti, para reconocer tu gestión en la tierra por medio de la fe. Y está preparada para ti por medio de la asignación en la agenda de Dios en tu vida. Toma tu cruz, iglesia. Toma tu cruz, iglesia. No sustituyas esto por nada ni por nadie. No hay salado, no hay arroz, no hay leche, no hay necesidad, no hay enfermedad que sustituya esta cruz. No hay circunstancia. Yo sé que es fácil decirlo, vivirlo es otra cosa. Por ahí alguien me decía: hermano, si yo aplicara mis dones, las capacidades que yo reflejo y manifiesto en mi compañía, en la corporación donde Dios me permitió trabajar, yo fuese el apóstol de los apóstoles en esta vida, en esta tierra, en esta nación. Y yo le decía: ¿qué te falta? ¿Qué te falta? No le puedo decir lo que me dijo que le faltaba. Me faltan, y me lo dijo literal, un hijo de la fe, pero no hay mejor respuesta. No hay una respuesta más santa para esa pregunta que yo le hice: ¿y qué te detiene? Déjame decirte que no se trata de... Se trata de fe, de sustituir los dogmas, de sustituir las estructuras mentales, los temores, de lanzarse sin saber si hay agua, con la convicción de que el Dios bueno no te va a dejar perecer, con la convicción de que tendrás la mejor versión de tu vida posible en esta tierra, porque es la versión que el diseñador de tu vida, desde que estabas en el vientre de tu madre, constituyó para que tú habitaras y vivieras. Toma tu cruz, iglesia. No despreciemos más al Señor con nuestras acciones, y aunque nuestras palabras alaben al Señor, nuestras acciones gritan mucho más cuando le damos la espalda a nuestro llamado. No más. Ama a la gente, ve en pos de la gente, órale al Señor y di de manera vehemente: ¿qué? ¿Para qué soy, Señor, bueno? ¿Para qué? Aquí estoy presente. Dímelo, Señor. Heme aquí, envíame a mí, pero dime hacia dónde. No podemos andar como ciegos, porque un ciego no puede seguir o no puede guiar a otro ciego. Toma tu cruz y sígueme. Hoy el Señor nos invita a seguirle cada vez más de cerca. El contexto lo amerita, muy cerca de Cristo. Y este contexto está hecho para grandes hijos de Dios, ustedes y yo. Contextos difíciles para guerreros duros, capaces en Cristo. No perdamos de vista lo trascendental y sublime de esta propuesta,
para el bienestar primeramente de cada uno de nosotros. Segundo, de nuestras generaciones. No le dejemos una mera creencia y un conjunto de dogmas y de ceremonias que cumplir como una tradición más. Dejémosle un legado espiritual que los trastorne desde muchachos, que los afecte hasta el punto en donde jamás puedan ser los mismos. No desestimemos lo trascendental y sublime de esta propuesta para el bienestar de nosotros, de nuestras generaciones y de nuestra nación. La transformación de esta hermosa nación que Dios nos dio y que está en su agenda. Créanme, la Venezuela destruida que los hombres vociferan en el mundo entero. Y aquí mismo dentro de la nación, la sociedad que denigran los mismos venezolanos, tanto adentro como afuera, está muy profundamente arraigada al corazón del Dios Todopoderoso. Hay parte de la agenda de Dios para esta nación. Créanme, hay parte de la agenda del reino para esta nación. Hagamos puente y no muros, para que la bendición de Dios se haga presente y se manifieste entre los que no creen. Y para eso no podemos pedir un gobernante o que cambien unas estructuras, sino más bien que la iglesia